Millonario y guía atrapados en una tormenta arriesgan sus vidas y descubren el amor en una isla desierta. En el corazón del Caribe, donde el océano se encuentra con arenas tan blancas como la espuma que lo cubre, el jet privado de Santiago Medina aterrizó con la elegancia que solo el lujo podía ofrecer. Santiago, un joven de 27 años con un porte impecable y una sonrisa deslumbrante, descendió de la aeronave como si cada paso que daba estuviera coreografiado. Vestía una camisa blanca perfectamente planchada, gafas de sol de diseñador y un reloj que parecía costar más que un año de salario promedio. Sin embargo, detrás de su apariencia pulida, había una mirada inquieta, como si todo lo que tenía careciera de algo esencial. En el muelle principal de las Islas Los Cielos, Sara observaba el espectáculo desde la distancia. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza apretada, y su piel tostada por el sol reflejaba años de trabajo bajo el clima caribeño. Sara era conocida entre los pescadores y habitantes locales como la defensora inquebrantable del archipiélago. Las historias de cómo luchaba para mantener alejados a los turistas invasivos y las corporaciones explotadoras eran leyendas en el lugar. Pero, ese día, sus esfuerzos no habían sido suficientes. ¿Él es el que viene a inspeccionar?, preguntó a Manuel, el dueño de una pequeña embarcación que la acompañaba, mientras veía a Santiago acercarse con una maleta de cuero impecable. Así es, Sara. Dicen que es importante, muy importante. Manuel frunció el ceño, claramente incómodo. Santiago avanzó hacia el grupo de bienvenida sin perder su aire de superioridad, aunque algo en su semblante parecía buscar más atención de la que necesitaba. Al acercarse, su mirada encontró la de Sara, quien se mantenía firme, con los brazos cruzados. ¿Eres tú quien me guiará?, preguntó Santiago, inclinando ligeramente la cabeza. Su tono era más de afirmación que de pregunta. Si no tienes otra opción, supongo que sí, respondió Sara, sin molestarse en ocultar su desdén. Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras ambos se estudiaban mutuamente. Sara percibió el aroma sutil de un perfume caro que contrastaba con el salitre del mar. Santiago notó el machete que colgaba del cinturón de Sara, un recordatorio silencioso de que ella no era alguien a quien intimidar fácilmente. ¿Por qué siento que no estás exactamente emocionada de trabajar conmigo?, preguntó Santiago, con un destello de ironía en los ojos. No estoy aquí para emocionarme. Estoy aquí para proteger este lugar, no para complacerte. La tensión entre ellos era palpable. Mientras tanto, los pescadores alrededor fingían no escuchar, pero cada palabra parecía atraer más su atención. Muy bien, entonces. Santiago dejó su maleta a un lado y alzó ambas manos en un gesto de rendición. ¿Podemos empezar? Estoy aquí por negocios, no por discusiones innecesarias. Sara no respondió de inmediato. En su mente, evaluaba cuánto tiempo podría tolerar estar cerca de alguien que veía a las islas como un simple activo financiero. Pero no tenía otra opción. Si quería evitar un desastre ecológico, necesitaba entender las intenciones de Santiago desde el interior. Sube al bote, ordenó Sara, apuntando hacia una embarcación simple pero resistente, muy diferente al lujo al que Santiago estaba acostumbrado. ¿De eso es seguro?, preguntó, levantando una ceja. Tan seguro como los habitantes de estas islas cuando llegan personas como tú. Santiago soltó una risa breve, pero cargada de cinismo, antes de asentir. Con pasos medidos, subió al bote, donde Sara lo esperaba con una expresión seria. El motor rugió, rompiendo el silencio tenso entre ellos. Mientras el bote se alejaba del muelle y las aguas se volvían más claras, la visión de las islas más alejadas comenzaba a emerger. Sara tomó un respiro profundo, sabiendo que el viaje no solo sería físico, sino también emocional. Santiago, por su parte, miraba el horizonte con una mezcla de curiosidad y cautela, sin tener idea de lo que lo esperaba. Mientras el bote avanzaba entre aguas cristalinas, Santiago permanecía sentado en un banco de madera, observando el paisaje con una mezcla de curiosidad y desdén. Aunque la belleza del lugar era innegable, la incomodidad de estar en un bote tan modesto, con el motor vibrando bajo sus pies, era evidente en su postura rígida.
Sara, en contraste, maniobraba el timón con destreza, sin decir una palabra, aunque su expresión delataba su irritación. Esto no es exactamente lo que tenía en mente cuando dije exploración, comentó Santiago, quitándose las gafas de sol para mirar directamente a Sara. Ah, ¿no? Respondió ella, sin apartar la vista del horizonte. Su tono era seco, casi desafiante. Tal vez deberías haber contratado un yate privado en lugar de una guía local. Santiago sonrió con un toque de sarcasmo. Pensé que una experiencia auténtica sería más interesante. Ya sabes, algo digno de contar. Sara giró el timón bruscamente, haciendo que el bote se tambaleara ligeramente. Si estás buscando historias emocionantes para tus amigos ricos, tal vez deberías buscar en otro lugar. Estas islas no son un parque temático. El silencio que siguió fue pesado, lleno de una tensión que parecía crecer con cada ola que golpeaba el casco del bote. Santiago observó a Sara con más atención. Su piel tostada por el sol, sus manos firmes en el timón y la forma en que su cuerpo se movía con el vaivén del agua contrastaban con su propia vida de lujos y comodidad. ¿Siempre eres así de hostil con tus clientes?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Solo con los que creen que pueden comprar todo lo que tocan, disparó ella, sin dudarlo. Santiago se echó hacia atrás, cruzando los brazos. Interesante. Y dime, ¿qué es exactamente lo que crees que estoy tratando de comprar aquí? Sara finalmente lo miró directamente, sus ojos oscuros brillando con intensidad. Este lugar. Nuestra forma de vida. Todo lo que hace que estas islas sean únicas. Personas como tú vienen aquí con sus grandes planes y promesas vacías, y lo único que dejan son ruinas. Por un momento, Santiago pareció desconcertado. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con él de esa manera. Pero en lugar de sentirse ofendido, su curiosidad creció. Tienes una visión bastante limitada de mí, ¿no crees?, replicó, tratando de sonar ligero, aunque en su voz había un tinte de desafío. ¿Estoy equivocada? Sara arqueó una ceja, devolviendo la mirada sin vacilar. El bote llegó a una pequeña cala rodeada de manglares, donde Sara apagó el motor. El sonido del agua y los pájaros llenó el aire, pero la tensión entre ellos no disminuyó. Sara señaló hacia la costa. Mira a tu alrededor, Santiago. Esto es lo que tú y los tuyos ven como una oportunidad de negocio. Pero para nosotros, esto es vida. Los pescadores dependen de estas aguas. Las familias construyen sus historias aquí. ¿Cuánto vale eso para ti? Santiago se levantó del banco, tambaleándose un poco mientras el bote se balanceaba. Observó los manglares, el agua clara y las aves que se deslizaban sobre la superficie. Por un instante, pareció considerar sus palabras, pero luego su expresión cambió, recuperando su típica seguridad. No digo que no sea importante, Sara. Pero también hay oportunidades aquí. Infraestructura. Turismo. Piensa en los empleos que podría generar un resort bien administrado. Sara soltó una risa amarga. ¿Empleos? ¿A qué costo? ¿Destruir los manglares? ¿Echar a los pescadores de sus hogares? He oído ese discurso antes, y siempre termina igual, promesas rotas y un lugar irreconocible. Santiago la observó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena discutir. Finalmente, suspiró y se dejó caer de nuevo en el banco. Tal vez tú y yo nunca estaremos de acuerdo en esto. Sara lo miró con dureza. Tal vez no. Pero mientras estés en estas islas, seguirás mis reglas. El intercambio quedó suspendido en el aire, como las nubes que comenzaban a acumularse en el horizonte distante. Sara encendió el motor nuevamente, sin esperar una respuesta. Santiago, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras, mirando cómo el paisaje cambiaba a su alrededor mientras el bote se alejaba de la cala. El silencio que los envolvía no era de tregua, sino de preparación, como si ambos supieran que las verdaderas confrontaciones aún estaban por venir. Las nubes oscuras que Sara había notado horas antes ahora cubrían el cielo por completo.
El mar, que hasta hace poco era una extensión tranquila y cristalina, empezaba a agitarse, como si estuviera anunciando la llegada de algo ominoso. Santiago, sentado en la parte trasera del bote, observaba con inquietud cómo las olas crecían y la brisa se convertía en un viento cortante. ¿Es normal que el clima cambie tan rápido por aquí?, preguntó, levantando la voz para hacerse escuchar por encima del creciente rugido del agua. En esta época del año, sí. Sara tensó la mandíbula, manteniendo ambas manos firmes en el timón. Su mirada no se apartaba del horizonte, donde los relámpagos empezaban a destellar como advertencias. ¿Y no deberíamos, no sé, regresar? Santiago trató de mantener la calma, pero su tono traicionaba su nerviosismo. ¿Crees que no lo estoy intentando? Sara giró bruscamente el bote, esquivando una ola que amenazaba con volcarlo. El viento está en contra. No será tan fácil. El sonido del trueno sacudió el aire, seguido por una ráfaga de lluvia que cayó como balas de agua. Sara sabía que estaban en peligro, pero su concentración era absoluta. Cada movimiento que hacía con el timón era preciso, calculado, pero el mar parecía tener su propia voluntad. «Esto no está funcionando», gritó Santiago, agarrándose a los bordes del bote cuando una ola especialmente fuerte los hizo saltar por el aire. El motor tosió, como si también sintiera el esfuerzo. Sara ignoró su comentario, aunque su mente trabajaba frenéticamente buscando una solución. Había aprendido desde pequeña a respetar el poder de la naturaleza, pero enfrentarse a una tormenta en medio del mar abierto era un desafío que incluso ella temía. «Sujétate», ordenó, mientras otra ola se alzaba frente a ellos como una muralla líquida. El bote subió por la pendiente de agua, inclinándose peligrosamente. Santiago, ahora completamente empapado, perdió el equilibrio y cayó al suelo del bote. Una vez que el bote descendió de la ola, Sara aprovechó para lanzarle una cuerda. «Amárrate con esto si no quieres salir volando», gritó, su voz firme incluso en medio del caos. «Esto es una locura», respondió Santiago, luchando contra la cuerda con dedos temblorosos. Su usual confianza había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo primitivo. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y Sara vio algo que la hizo jadear: el motor del bote había comenzado a fallar. Las luces indicadoras parpadeaban débilmente, y el sonido del motor se volvía cada vez más irregular. «No puede ser», murmuró Sara, intentando mantener la calma. Con un rápido movimiento, soltó el acelerador y se inclinó para revisar el panel de control. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Santiago, su voz al borde del pánico. «El motor está fallando». Sara se enderezó y lo miró con una seriedad que lo dejó helado. «Si se apaga, estaremos a merced de las olas». Un golpe sordo interrumpió su conversación. Una ola gigantesca chocó contra el costado del bote, arrojando a ambos hacia los lados. Santiago se agarró a una cuerda, mientras Sara luchaba por recuperar el control del timón. «Esto no está bien», gritó él. «Haz algo». «¿Qué crees que estoy haciendo?», respondió Sara, apretando los dientes mientras otra ola los golpeaba. Finalmente, con un rugido final, el motor se apagó por completo. El bote quedó flotando, inerte, mientras las olas seguían arremetiendo contra ellos. Sara cerró los ojos por un instante, maldiciendo su suerte. «¿Y ahora qué?», preguntó Santiago, su voz ahora apenas un susurro lleno de miedo. «Ahora rezamos para que la tormenta nos deje vivos». Sara miró a su alrededor, buscando desesperadamente un punto de referencia, algo que indicara tierra cercana. Pero todo lo que veía era agua y oscuridad. La lluvia era tan intensa que apenas podía distinguir el horizonte. El tiempo pareció alargarse. Cada ola que los golpeaba era un recordatorio de lo pequeños e indefensos que eran frente a la furia del océano. Finalmente, un golpe aún más fuerte sacudió el bote, lanzando a Santiago contra el borde. Sara logró agarrarlo antes de que cayera al agua, tirando de él con una fuerza que no sabía que tenía. «No te mueras ahora», gritó, más a sí misma que a él. De repente,
un destello de luz se filtró entre las nubes. No era el amanecer, sino la visión de una playa lejana. Sara la señaló con una mezcla de esperanza y urgencia. Ahí. Tierra. Santiago siguió la dirección de su dedo, asintiendo frenéticamente. Pero la tormenta no había terminado con ellos. Una última ola, más alta que todas las anteriores, se alzó como una montaña y los arrastró hacia lo desconocido. El bote se inclinó, el agua lo llenó, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de espuma y oscuridad. Un suave golpeteo en el rostro de Santiago lo devolvió a la conciencia. Abrió los ojos lentamente, sintiendo un ardor en la piel que no reconoció al principio. El sol estaba en su punto más alto, derramando una luz abrasadora sobre la playa donde yacía. Escupió agua salada y trató de levantarse, pero su cuerpo se sentía pesado, entumecido. A su alrededor, los restos del bote estaban esparcidos por la orilla como un rompecabezas imposible de resolver. Pedazos de madera, cuerdas deshilachadas y el motor oxidado formaban un escenario caótico que se mezclaba con algas y fragmentos de coral arrastrados por la marea. ¿Sara? Llamó, su voz ronca y apenas audible. El miedo se instaló en su pecho cuando no obtuvo respuesta inmediata. Un gemido débil lo hizo girar la cabeza hacia un grupo de palmeras al borde de la playa. Allí, bajo la sombra irregular de las hojas, vio una figura encorvada. Sara estaba sentada, abrazándose las rodillas, con el cabello empapado pegado a su rostro. Sara, repitió, arrastrándose hacia ella con torpeza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que su respiración era rápida y entrecortada, pero estaba viva. ¿Santiago?, murmuró ella, levantando la vista lentamente. Sus ojos estaban llenos de agotamiento, pero también de una chispa de determinación que él no esperaba. Estamos vivos, dijo él, como si tratara de convencerse a sí mismo. A duras penas, respondió Sara con amargura, señalando los destrozos a su alrededor. El bote no tuvo la misma suerte. Santiago se dejó caer junto a ella, limpiándose el sudor de la frente con la mano. El calor era opresivo, como si el sol estuviera decidido a consumirlos por completo. Miró el horizonte, no había señales de civilización, solo agua interminable y la línea borrosa donde el cielo se encontraba con el mar. No hay señales de radio, ni equipo, nada que podamos usar para comunicarnos, dijo Sara, señalando los restos del motor cerca de la orilla. ¿Y ahora qué?, preguntó él, con una mezcla de frustración y miedo. Sara se levantó lentamente, sacudiéndose la arena de las piernas. Ahora intentamos no morir. El tono seco de Sara era directo, pero Santiago no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar esas palabras. Ella comenzó a caminar por la playa, inspeccionando los restos en busca de algo útil. Después de unos minutos, regresó con un trozo de cuerda y una lata aplastada que había sobrevivido al naufragio. No es mucho, pero es un comienzo, dijo, sosteniendo los objetos frente a él. ¿Un comienzo para qué?, preguntó Santiago, tratando de mantenerse optimista, aunque su tono delataba su incredulidad. Sara se detuvo y lo miró fijamente. Para sobrevivir. El calor nos matará si no encontramos agua pronto, y quién sabe qué clase de animales viven en esta isla. Santiago tragó saliva, mirando a su alrededor. El paisaje, aunque aparentemente paradisíaco, estaba lleno de peligros ocultos. Las palmeras proyectaban sombras insuficientes y el canto de las aves sonaba demasiado agudo, casi como un recordatorio de que no estaban solos. Está bien, dijo finalmente, poniéndose de pie con esfuerzo. ¿Qué hacemos primero? Sara respiró profundamente, sorprendida por su disposición, aunque sabía que su experiencia era limitada. Vamos a buscar agua. Si no encontramos un arroyo o algo parecido antes del anochecer, estaremos en serios problemas. Caminaron por la playa durante horas, con los pies hundiéndose en la arena caliente y el sudor goteando por sus rostros. Santiago intentaba mantenerse al ritmo de Sara, pero su cuerpo no estaba acostumbrado a ese nivel de esfuerzo. No puedo creer que esto esté pasando, dijo él, jadeando mientras se apoyaba en un tronco caído para descansar. Créelo,
respondió Sara, inclinándose para examinar un charco de agua que resultó ser salada. Bienvenido a la realidad. Mientras el sol comenzaba a descender en el cielo, encontraron una pequeña zona de vegetación más densa. Allí, Sara descubrió una planta con hojas gruesas que podrían contener algo de agua. Cortó una de las hojas con un pedazo afilado de metal recuperado del bote y la apretó sobre una hoja grande para recoger el líquido que goteaba. No es mucho, pero nos mantendrá en pie por ahora, dijo, pasando la hoja a Santiago. Él bebió, sintiendo el sabor amargo pero refrescante del agua en su lengua. ¿Cuánto tiempo crees que podemos sobrevivir aquí? Sara no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, y luego volvió a mirarlo a él. Eso depende de nosotros. El aire fresco de la noche se había convertido en una brisa sofocante al amanecer. Santiago despertó sobresaltado, con el sonido de ramas rompiéndose y pasos rápidos a su alrededor. Al abrir los ojos, vio a Sara moviéndose con determinación, cargando hojas y pequeños troncos hacia un claro cercano. ¿Ya estás despierto?, preguntó ella, sin detenerse ni un momento. Supongo que sí, murmuró Santiago, todavía aturdido mientras se frotaba los ojos. Sara lo miró con impaciencia, dejando caer el montón de madera frente a él. Si te vas a quedar sentado todo el día, será mejor que encuentres algo útil que hacer. Santiago la observó con una mezcla de irritación y asombro. Había algo admirable en su energía inquebrantable, pero no estaba acostumbrado a recibir órdenes. Aún así, sabía que discutir no lo llevaría a ninguna parte. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, poniéndose de pie con esfuerzo. Construyendo un refugio, respondió Sara, señalando un espacio bajo un árbol grande donde ya había comenzado a colocar ramas como base. Si no encontramos un lugar seguro antes de que anochezca, seremos presa fácil de lo que sea que viva en esta isla. Santiago miró a su alrededor. Aunque la luz del sol bañaba la vegetación con un resplandor cálido, el lugar tenía una sensación inquietante. Las sombras entre los árboles eran profundas y los sonidos de la selva parecían más cercanos con cada momento. ¿Y qué esperas que haga yo?, preguntó, cruzando los brazos. Sara suspiró, claramente frustrada. Empieza recogiendo más madera. Busca algo que sea lo suficientemente resistente para sostener el techo. ¿Madera? Santiago levantó una ceja, señalando su camisa arrugada y sus zapatos caros. No estoy exactamente vestido para esto, por si no te has dado cuenta. Pues quítate la camisa si tanto te molesta ensuciarla. Sara le devolvió una mirada firme antes de girarse para seguir trabajando. Aquí nadie tiene tiempo para delicadezas, Santiago. Él bufó, pero sabía que tenía razón. Con pasos vacilantes, se adentró en el bosque cercano, recogiendo ramas caídas y trozos de madera que parecían lo suficientemente útiles. Cada movimiento le costaba, las espinas arañaban sus manos, y el sudor le corría por la frente, pero no se atrevía a volver con las manos vacías. Cuando regresó, jadeando y cubierto de suciedad, Sara lo esperaba junto a un pequeño montón de hojas secas y piedras. No está mal para un principiante, comentó, tomando algunas de las ramas que él había traído. Bueno, no quiero que digas que no estoy contribuyendo. Santiago intentó sonar casual, pero no pudo evitar sentirse un poco orgulloso de su esfuerzo. Trabajaron en silencio durante un rato, cada uno concentrado en su tarea. Sara ensamblaba el refugio con movimientos rápidos y precisos, mientras Santiago la imitaba torpemente, tratando de seguir su ritmo. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio. Crecí en un lugar como este, respondió Sara sin levantar la vista. Aprendí desde pequeña a sobrevivir con lo que la naturaleza me daba. No es algo que se olvide. Santiago asintió, aunque no podía imaginarse viviendo una vida tan diferente a la suya. Yo nunca tuve que preocuparme por estas cosas. Si algo se rompía, simplemente compraba otro. Sara se detuvo un momento, mirándolo con una mezcla de curiosidad y compasión. Bueno, aquí no hay tiendas. Así que tendrás que acostumbrarte. Poco a poco, el refugio tomó forma.
Aunque era simple, con ramas entrelazadas formando una estructura triangular y hojas grandes cubriendo el techo, era lo suficientemente sólido para protegerlos de la intemperie. Sara dio un paso atrás para inspeccionarlo, mientras Santiago se desplomaba en el suelo, exhausto. No está mal, dijo ella, con una leve sonrisa. Santiago levantó la cabeza, sorprendido. ¿Eso fue un cumplido? Porque casi suena como uno. Sara rodó los ojos, pero no respondió. En cambio, se dirigió hacia una zona más sombría, donde había visto señales de agua. Santiago, todavía recuperándose, la siguió con pasos lentos. ¿Qué buscas ahora?, preguntó. Agua potable. Si no la encontramos pronto, no duraremos mucho. Avanzaron entre la densa vegetación, con Sara liderando el camino. Finalmente, encontraron un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. Sara se agachó, inspeccionando el agua antes de llenar una hoja grande para beber. Está limpia, dijo, pasando la hoja a Santiago. Él bebió con avidez, sintiendo como el líquido fresco aliviaba su garganta seca. ¿Y comida?, preguntó. ¿Tienes algún plan para eso? Sara se puso de pie, mirando los árboles cercanos con atención. Siempre hay algo que comer, si sabes dónde buscar. Santiago la siguió en silencio, comenzando a darse cuenta de que dependía completamente de ella. Pero, mientras la observaba moverse con seguridad y determinación, sintió algo extraño, una mezcla de admiración y gratitud. La noche había caído sobre la isla, cubriéndola con un manto de estrellas que brillaban intensamente en un cielo despejado. La vastedad del firmamento parecía infinita, como si los envolviera en su inmensidad, recordándoles cuán pequeños e insignificantes eran en medio de la naturaleza. El refugio que habían construido ofrecía algo de protección contra el aire fresco de la noche, pero la ausencia de ruido humano hacía que cada crujido de las ramas y el susurro del viento parecieran más intensos. Santiago estaba sentado junto al refugio, con los codos apoyados en las rodillas, mirando las estrellas con una expresión que Sara no había visto en él antes. Era como si, por primera vez, estuviera contemplando algo más allá de sí mismo. Es extraño, ¿no?, murmuró él, rompiendo el silencio. ¿Qué cosa?, preguntó Sara, acomodándose cerca de la pequeña fogata que habían logrado encender con dificultad. Santiago señaló el cielo. Las estrellas. Siempre han estado ahí, pero nunca me detuve a mirarlas. Es abrumador. Sara lo observó por un momento antes de responder. Cuando creces en un lugar como este, aprendes a verlas como tus compañeras. Son constantes, incluso cuando todo lo demás desaparece. El tono de su voz tenía un peso que Santiago notó de inmediato. Se giró hacia ella, viendo cómo el fuego iluminaba suavemente su rostro. ¿Desaparece?, repitió, con curiosidad. Sara permaneció en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si debía compartir lo que estaba pensando. Finalmente, suspiró y miró las llamas. Perdí a mis padres en una tormenta como la que acabamos de pasar, confesó, su voz baja pero firme. Era una niña, y estábamos pescando cerca de la costa. El viento llegó de repente, igual que hoy. El bote volcó, y ellos no lograron regresar. Santiago sintió un nudo en el estómago. No sabía qué decir. La imagen de una joven Sara, sola y asustada, flotando en un mar implacable, lo dejó sin palabras. ¿Y tú?, preguntó ella de repente, rompiendo su trance. Yo. Santiago pareció sorprendido por la pregunta. ¿Qué hay de ti? No pareces el tipo de persona que está acostumbrado a luchar por algo. ¿Qué te trajo aquí? Él soltó una breve risa, amarga. ¿La verdad? Ni siquiera estoy seguro. Sara arqueó una ceja, invitándolo a continuar. Santiago respiró hondo, mirando nuevamente las estrellas. Toda mi vida he hecho lo que mi familia espera de mí. Mi padre, mi madre, incluso mis hermanos, siempre han tenido un plan para mí. Qué estudiar, dónde trabajar, incluso con quién salir. Es como si nunca hubiera tenido elección. Sara lo miró con atención,
notando por primera vez la vulnerabilidad en sus palabras. Entonces, viniste aquí para demostrarles algo, dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. Santiago asintió lentamente. Algo así. Este proyecto del resort era mi oportunidad de demostrar que podía manejar algo importante. Pero, hizo una pausa, buscando las palabras. Ahora, no estoy tan seguro de que sea lo correcto. Sara se inclinó hacia adelante, abrazando sus rodillas. La vida es demasiado corta para vivirla cumpliendo expectativas de otros. Él soltó un suspiro, apartando la vista del cielo y mirando a Sara. Eso es fácil de decir para alguien que parece saber exactamente quién es y qué quiere. Ella dejó escapar una pequeña risa, pero no había alegría en ella. ¿Crees que yo lo sé? Perdí a mi familia, Santiago. Me quedé con nada más que estas islas y lo que aprendí de ellos. Cada día siento que estoy luchando por algo que podría desaparecer en cualquier momento. Santiago la miró, sorprendido por la honestidad de sus palabras. Por primera vez, vio a Sara como algo más que una mujer fuerte y decidida. Vio a alguien que había soportado más de lo que nadie debería y que, sin embargo, seguía luchando. Supongo que ambos estamos un poco perdidos, dijo él finalmente, con una sonrisa triste. Sara levantó la mirada, encontrándose con sus ojos. Durante un momento, el silencio entre ellos no fue incómodo ni tenso. Fue un entendimiento mutuo, un reconocimiento de las heridas que ambos llevaban consigo. El sonido de un animal moviéndose en la distancia los hizo volver a la realidad. Sara se levantó, alertando a Santiago. Será mejor que descansemos mientras podamos. Mañana tenemos mucho que hacer. ¿Qué sigue?, preguntó él, todavía sintiendo el peso de la conversación. Seguir buscando comida y pensar en cómo salir de aquí, respondió ella, apagando cuidadosamente la fogata. El cielo seguía lleno de estrellas mientras ambos se acomodaban en el refugio improvisado. Pero esa noche, el vasto universo parecía un poco menos intimidante. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero, por primera vez, no se sentían completamente solos. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El amanecer trajo consigo un suave resplandor dorado que se filtraba entre las hojas de los árboles, iluminando la playa con una calidez tranquilizadora. Santiago despertó al sonido de los pájaros y el aroma de algo que se cocinaba en un fuego tenue. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos, y encontró a Sara inclinada sobre una pequeña fogata, girando una especie de raíz en una vara improvisada. ¿Eso es desayuno?, preguntó, con un tono que oscilaba entre el asombro y la duda. Sara levantó la vista y le dedicó una media sonrisa. Si lo prefieres, puedes buscar tu propio menú gourmet, bromeó, extendiéndole una de las raíces cocidas. No es mucho, pero servirá para mantenernos en pie. Santiago tomó la raíz, su mano rozando brevemente la de ella. Era un contacto fugaz, pero lo suficiente para que ambos se quedaran en silencio por un instante. Sara apartó la mirada rápidamente, centrando su atención en la fogata. Mientras comían en silencio, Santiago observó cómo los rayos del sol resaltaban las facciones de Sara, su fuerza y determinación visibles incluso en los momentos más tranquilos. Había algo en ella que lo desconcertaba y, al mismo tiempo, lo atraía de una manera que no entendía. Gracias por esto, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sara lo miró con curiosidad. ¿Por la comida? Por todo. Por no dejarme morir en esta isla, aunque probablemente te haría la vida más fácil. Ella dejó escapar una risa suave, pero sincera. Tienes razón. Sería más fácil. Pero alguien tiene que enseñarte a sobrevivir, ¿no? Ambos rieron, una rareza en los días tensos que habían compartido hasta ahora. Era como si una barrera invisible entre ellos comenzara a desmoronarse. Más tarde, mientras buscaban frutos en los árboles cercanos, la conexión entre ellos se hizo aún más evidente. Sara le indicó a Santiago qué frutos eran comestibles y cuáles evitar, y él, decidido a demostrar que podía ser útil,
trepó a un árbol para alcanzar los más altos. ¡Cuidado!, gritó Sara cuando una rama crujió bajo sus pies. Santiago bajó con un salto torpe, aterrizando cerca de ella con un manojo de frutos en las manos. ¿Qué tal? ¿Impresionada?, preguntó, mostrando los frutos con una sonrisa triunfal. Impresionada de que no hayas caído de cabeza, respondió Sara, aunque su sonrisa delataba que estaba bromeando. Al agacharse para recoger los frutos que Santiago había dejado caer, sus manos se rozaron de nuevo. Esta vez, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Santiago levantó la vista, encontrándose con los ojos oscuros de Sara. Por un instante, todo a su alrededor pareció detenerse. Gracias por no rendirte conmigo, dijo Santiago en voz baja, como si temiera romper la frágil atmósfera que los envolvía. Sara parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su voz. No lo hago por ti, lo hago por ambos. Si uno cae, el otro no tiene muchas opciones. Pero incluso mientras hablaba, su voz carecía de la dureza habitual. Había algo en su tono que insinuaba que sus palabras no eran del todo ciertas. El día continuó con pequeñas interacciones que parecían insignificantes, pero que para ellos significaban mucho más. Mientras trabajaban juntos para reforzar el refugio, compartieron más risas de las que ninguno de los dos había anticipado. Durante el almuerzo, intercambiaron historias ligeras de sus vidas, evitando cuidadosamente los temas dolorosos. Al caer la tarde, mientras descansaban en la playa, Sara señaló el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer en el océano. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó, abrazando sus rodillas. «Es increíble», respondió Santiago, aunque sus ojos no estaban en el sol, sino en ella. Sara lo notó y sintió un calor diferente al del sol extenderse por su rostro. «Deberíamos descansar. Mañana será otro día largo», dijo, poniéndose de pie rápidamente para ocultar su incomodidad. «Claro», respondió Santiago, aunque no pudo evitar sonreír al verla alejarse hacia el refugio. Mientras se acomodaban bajo el techo improvisado, la distancia entre ellos parecía acortarse, no físicamente, sino emocionalmente. Ambos lo sentían, aunque ninguno lo decía en voz alta. El sonido del mar y el canto nocturno de los insectos llenaban el silencio entre ellos, pero las palabras no eran necesarias. Algo estaba cambiando, creciendo en los espacios que compartían, en los momentos que pasaban juntos. Sin embargo, la incertidumbre del mañana aún pendía sobre ellos, prometiendo que el camino por recorrer estaría lleno de nuevos desafíos, tanto externos como internos. La mañana comenzó con el canto de los pájaros y el suave murmullo del océano, pero había una sensación extraña en el aire. Sara y Santiago habían salido temprano del refugio para explorar una nueva zona de la isla en busca de más alimentos y agua. La espesura de la selva los envolvía, con sus altos árboles y hojas que susurraban con cada ráfaga de viento. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto?, preguntó Sara, mientras apartaba una rama para seguir avanzando por el estrecho sendero. Después de todo lo que he pasado, esto es pan comido, respondió Santiago con una sonrisa forzada, aunque el sudor en su frente delataba su nerviosismo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas, lo que dificultaba su avance. Sara, con su machete en mano, lideraba el camino con cuidado, mientras Santiago la seguía a unos pasos de distancia, atento a cualquier movimiento. «Hay que tener cuidado aquí», advirtió Sara, deteniéndose de repente. «Este tipo de terreno es perfecto para serpientes». «Genial. Justo lo que necesitábamos», murmuró Santiago, mirando alrededor como si una serpiente fuera a saltar sobre él en cualquier momento. Continuaron en silencio, con cada crujido de hojas aumentando la tensión. El calor y la humedad hacían que el aire se sintiera pesado, y Santiago comenzaba a sentir que el sudor le empapaba la camisa. De repente, un movimiento rápido entre las hojas llamó la atención de Sara. Antes de que pudiera reaccionar, una serpiente larga y delgada, con escamas de un verde intenso, apareció cerca de su pie. El animal siseó, enrollándose en posición de ataque. «No te muevas», gritó Santiago, paralizado por el miedo pero sin apartar la vista del reptil. Sara se quedó congelada,
respirando con dificultad mientras la serpiente seguía siseando, mostrando sus colmillos afilados. «Es venenosa», susurró Sara, sus ojos fijos en la criatura. Santiago tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor rápidamente, buscando algo que pudiera usar. A unos metros, vio una rama gruesa caída. «No te muevas», repitió, más para sí mismo que para ella, mientras avanzaba con cuidado hacia la rama. Sus manos temblaban, pero logró recogerla sin hacer ruido. Con la rama en las manos, regresó lentamente al lugar donde Sara seguía inmóvil. La serpiente no había perdido de vista a su objetivo, pero ahora su atención estaba dividida entre Sara y Santiago. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Confía en mí», respondió él, aunque no estaba seguro de confiar en sí mismo. Santiago levantó la rama y, en un movimiento rápido, la dejó caer justo frente a la serpiente. El impacto hizo que el animal se deslizara hacia un lado, confuso por un momento. Aprovechando la distracción, Santiago empujó a Sara hacia atrás, alejándola de la serpiente. La criatura siseó una vez más antes de desaparecer entre las hojas. Ambos se quedaron en silencio, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó Santiago finalmente, mirando a Sara con preocupación. Ella asintió, todavía procesando lo que había sucedido. «Sí, gracias a ti». «No fue nada», dijo él, intentando sonar tranquilo, aunque sus piernas temblaban de la adrenalina. Sara lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. «Fue algo. Pude haber muerto». Santiago dejó escapar una risa nerviosa, dejando caer la rama al suelo. «Bueno, supongo que no soy tan inútil después de todo». Ambos rieron suavemente, aunque el miedo todavía estaba presente en sus ojos. Era un recordatorio de lo impredecible y peligrosa que podía ser la naturaleza en esa isla. «Esto no es un juego, Santiago», dijo Sara después de un momento, su tono más serio. «Hay cosas en esta isla que no hemos visto aún, y no todas nos dejarán escapar tan fácilmente». «Lo sé», respondió él, mirando alrededor con una nueva comprensión de su situación. «Pero al menos ahora sé que puedo enfrentar algunas de ellas». Sara asintió, aunque su mente seguía alerta. El incidente había reforzado su confianza en Santiago, pero también había aumentado su preocupación por lo que la isla podía esconder. Continuaron avanzando, pero ahora con más cautela. La selva parecía más silenciosa, como si estuviera observándolos, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Ambos sabían que, aunque habían superado este desafío, la verdadera lucha aún estaba por venir. El sol abrasador de mediodía parecía eterno. Los días se habían convertido en una rutina agotadora de búsqueda de comida, agua y formas de mantenerse ocupados para ignorar el creciente peso de la incertidumbre. Sara y Santiago, aunque más acostumbrados a la hostilidad de la isla, estaban llegando al límite de sus fuerzas. Aquella mañana, mientras descansaban a la sombra del refugio improvisado, el silencio fue roto por un sonido inesperado, un zumbido lejano, rítmico y persistente. Sara levantó la cabeza rápidamente, su rostro pasando de la fatiga a la alerta. «¿Escuchaste eso?», preguntó, con los ojos entrecerrados mientras trataba de identificar la dirección del ruido. Santiago asintió, su corazón comenzando a latir más rápido. «Es un helicóptero». Ambos se levantaron de un salto, corriendo hacia la playa. El zumbido se hizo más fuerte, y pronto, una figura apareció en el cielo, un helicóptero que se dirigía directamente hacia ellos. Sara agitó los brazos frenéticamente, mientras Santiago recogía ramas secas y hojas para encender una pequeña fogata como señal. El helicóptero descendió lentamente, levantando arena y hojas con el viento de sus hélices. Cuando finalmente aterrizó, un grupo de hombres uniformados salió rápidamente, acercándose a ellos. Sara y Santiago apenas podían creer lo que estaba sucediendo. «Estamos aquí», gritó Sara, su voz llena de alivio y emoción. «Dios mío, no puedo creerlo», añadió Santiago, con una risa nerviosa mientras se dejaba caer en la arena. Los rescatistas les ofrecieron agua y mantas mientras los guiaban hacia el helicóptero.
Sara bebió el agua con avidez, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Santiago, sentado a su lado, cerró los ojos mientras el helicóptero despegaba, dejando atrás la isla que casi los había destruido. La civilización apareció en el horizonte como un espejismo, edificios, autos y el bullicio de la vida normal que ambos habían olvidado. Fueron llevados a un pequeño puerto donde los esperaban médicos y periodistas. Sara se sintió abrumada por la cantidad de personas y cámaras que apuntaban hacia ellos. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja a Santiago, quien evitó su mirada. Un hombre elegante, vestido con un traje impecable, se acercó a ellos. Su semblante era serio, pero sus ojos estaban fijos en Santiago. «Hijo, me alegra verte con vida», dijo el hombre, abrazando a Santiago brevemente antes de dar un paso atrás. Sara frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. «¿Quién es él?», preguntó, mirando a Santiago. Santiago se aclaró la garganta, esquivando la pregunta. «Es mi padre». El hombre la miró con un leve gesto de desdén antes de girarse hacia un grupo de personas que parecían ser asistentes. Sara, todavía confundida, decidió no insistir en ese momento. Horas después, mientras descansaban en un hotel proporcionado por los rescatistas, Sara comenzó a atar cabos. Algo en la actitud de Santiago había cambiado desde que regresaron. Ya no parecía el hombre vulnerable que había conocido en la isla, sino alguien distante, casi evasivo. Finalmente, decidió enfrentarlo. «Santiago, necesito que me digas la verdad. ¿Qué estaba haciendo tu padre aquí?». Él la miró, sus hombros tensándose al instante. «Sara, no es lo que piensas». «Entonces explícame, porque todo esto no tiene sentido», insistió, cruzando los brazos. Santiago suspiró, bajando la mirada. «Mi familia tiene intereses en estas islas. Mi padre me envió aquí para evaluar el terreno, para ver si era viable construir un resort». Sara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Un resort?», repitió, su voz cargada de incredulidad. «¿Ese era tu plan todo este tiempo?». «No era mi plan, era el de mi padre. Yo solo». Santiago se detuvo, incapaz de justificar sus acciones. «¿Y me usaste?», exclamó Sara, dando un paso hacia él. «Todo este tiempo, fingiste preocuparte por estas islas, por lo que representan, cuando en realidad solo estabas aquí para destruirlas». «No fue así», protestó Santiago, con los ojos llenos de culpa. «Al principio, sí, vine con esa intención. Pero después de lo que vivimos juntos, Sara, no puedo seguir con esto». «¿Y qué quieres que haga con eso?», preguntó ella, con lágrimas de rabia brillando en sus ojos. «Todo lo que creía de ti era una mentira». Sara dio un paso atrás, sin querer escuchar más. Su mente estaba llena de recuerdos de la isla, de los momentos en los que pensó que Santiago era alguien en quien podía confiar. Ahora, todo parecía vacío. «Déjame arreglar esto», dijo él, desesperado. Sara lo miró por última vez antes de girarse hacia la puerta. «No sé si puedes». La dejó sola en la habitación, sus palabras resonando en el aire. Pero en su interior, Santiago sabía que tenía que intentarlo. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a enfrentar a su familia y a sí mismo para hacer lo correcto. El aire en la habitación de Sara se sentía pesado, casi asfixiante. Estaba sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Las palabras de Santiago seguían resonando en su mente: «Mi familia tiene intereses en estas islas». Había querido negarlo, convencer a su corazón de que había algún malentendido. Pero mientras más pensaba en todo lo que habían pasado juntos, más evidente se hacía la verdad. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión dolorosa. Decidida a obtener respuestas claras, salió de la habitación y buscó a Santiago. Lo encontró en la terraza del hotel, mirando el océano con una expresión de conflicto interno que apenas podía ocultar. «Dime que no es cierto», dijo Sara, sin preámbulos. Santiago se giró, sorprendido por la intensidad de su voz. «Sara, puedo explicarlo. No quiero excusas. Quiero la verdad».
¿Viniste aquí para evaluar estas islas como parte de un proyecto de tu familia? Él dudó, pero al final asintió lentamente. Sí, pero... Sara levantó una mano para detenerlo, su rostro endureciéndose por la rabia. Eso es todo lo que necesito saber. Mientras yo intentaba proteger este lugar, tú estabas aquí para destruirlo. No es tan simple como crees, intentó Santiago, acercándose a ella. Al principio, sí, vine con esa intención. Pero después de conocerte, después de lo que vivimos, las cosas cambiaron. Yo cambié. Sara retrocedió un paso, como si su proximidad la quemara. ¿Cambiaron? ¿Eso es lo que quieres que crea? Santiago, mentiste. Fingiste preocuparte por las islas, por su gente, por mí. No fingí nada, replicó él, su voz alzándose ligeramente. Todo lo que dije, todo lo que sentí, fue real. Sara dejó escapar una risa amarga, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Real? ¿Qué hay de real en alguien que llegó aquí planeando arrancar a los pescadores de sus hogares y destruir un ecosistema entero? Santiago bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus palabras. No quiero que creas que esto no me importa. He estado pensando en cómo detenerlo, en cómo convencer a mi familia de que esto es un error. Sara lo miró con incredulidad, como si lo que acababa de escuchar fuera una broma de mal gusto. ¿Detenerlo? ¿Crees que eso basta? Lo que sea que estés planeando hacer, ya es demasiado tarde para nosotros. La firmeza de su voz fue como un golpe para Santiago. Intentó alcanzar su mano, pero ella se apartó rápidamente, su mirada gélida. No quiero volver a verte, dijo Sara, con una calma que ocultaba el huracán de emociones dentro de ella. Si realmente te importa algo de esto, prueba que puedes arreglar lo que hiciste. Pero no lo hagas por mí, hazlo por las islas y por las personas que viven aquí. Sin esperar una respuesta, Sara se giró y se marchó. Santiago se quedó allí, mirando el océano, con una sensación de vacío que nunca antes había sentido. En su interior, sabía que Sara tenía razón. Había llegado a esas islas con la arrogancia de creer que podía controlarlo todo, pero ahora, por primera vez, se daba cuenta de las consecuencias reales de sus acciones. Mientras la brisa del mar lo envolvía, Santiago tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero tal vez aún tenía la oportunidad de enmendar sus errores. Santiago estaba sentado en la amplia sala de reuniones de la sede corporativa de su familia, rodeado de paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los rostros de los ejecutivos que lo rodeaban reflejaban ambición y determinación, pero todo lo que él sentía era un nudo en el estómago. Frente a él, en una pantalla brillante, estaban los planos preliminares del resort de lujo que su familia planeaba construir en las Islas Los Cielos. Esto será revolucionario para la empresa, Santiago, dijo su padre, con una voz firme que no admitía discusión. Hemos trabajado durante meses para asegurar los permisos y la logística. Todo está listo para empezar. Santiago apretó los puños bajo la mesa, tratando de encontrar las palabras correctas. Su mente estaba dividida, por un lado, la presión de no defraudar a su familia y, por otro, las imágenes de Sara y las islas que habían cambiado su percepción de lo que realmente importaba. Hay algo que debemos considerar antes de seguir adelante, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Todos en la sala lo miraron, sorprendidos. Su padre frunció el ceño. ¿De qué hablas? Santiago respiró hondo. Las Islas Los Cielos no son solo un lugar para construir un resort. Son el hogar de comunidades que dependen de esas aguas para vivir. Destruiríamos no solo el ecosistema, sino también sus medios de subsistencia. Un murmullo de desconcierto recorrió la sala. Su padre lo miró fijamente, como si intentara descifrar si su hijo hablaba en serio. Santiago, no estamos aquí para discutir moralidades. Este proyecto generará millones, no solo para nosotros, sino para la economía local. Eso no es cierto, replicó Santiago, levantándose de su asiento. Su voz era más firme ahora, impulsada por la imagen de Sara y todo lo que le había enseñado. Lo que haremos será desplazar a personas, destruir la biodiversidad y convertir esas islas en un lugar irreconocible.
Su padre se inclinó hacia él, con el rostro endurecido. ¿Desde cuándo te preocupas tanto por esto? ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Santiago evitó su mirada, pero no retrocedió. Estuve allí. Vi lo que esas islas significan para las personas que viven en ellas. Esto no está bien, y no puedo ser parte de algo así. La sala cayó en un silencio tenso. Uno de los ejecutivos intentó intervenir. Señor Medina, tal vez podríamos reconsiderar algunos aspectos del proyecto. No hay nada que reconsiderar, cortó el padre de Santiago, mirando a su hijo con desaprobación. Santiago, este es el legado de nuestra familia. No lo comprometerás por tus emociones pasajeras. Santiago sintió el peso de esas palabras, pero sabía que debía tomar una decisión. Su corazón latía con fuerza, pero no titubeó. Entonces no formaré parte del legado, declaró, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Su padre lo observó con incredulidad, mientras los demás en la sala intercambiaban miradas incómodas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si seguimos adelante con este proyecto, yo me retiro. Y haré todo lo posible para que se detenga. El ambiente en la sala se volvió insoportable. Santiago tomó su portafolio y salió sin esperar respuesta. Sabía que estaba arriesgando todo, su posición en la empresa, su relación con su familia, incluso su futuro financiero. Pero por primera vez, sentía que estaba haciendo lo correcto. Mientras caminaba hacia el ascensor, con el eco de sus pasos resonando en los pasillos, su mente estaba clara. Había tomado una decisión, y ahora solo le quedaba descubrir cómo cumplir con su promesa. El sol se reflejaba en las aguas cristalinas de los cielos cuando el bote que llevaba a Santiago llegó a la costa. Esta vez, su llegada no estaba marcada por la arrogancia o el deseo de explorar con fines egoístas. Había algo diferente en su postura, una determinación silenciosa, una humildad nacida de sus errores. Sara estaba en la playa, supervisando un grupo de pescadores locales que organizaban una reunión comunitaria. Cuando lo vio descender del bote, su cuerpo se tensó. No había esperado volver a verlo, y mucho menos tan pronto. Santiago caminó hacia ella con pasos medidos, sosteniendo en sus manos un portafolio desgastado y una expresión que no había mostrado antes, vulnerabilidad. Sara, dijo suavemente, deteniéndose a unos metros de ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, su tono más frío de lo que pretendía. Vine a ayudarte, respondió él, levantando el portafolio. Hablé con un grupo de abogados y ambientalistas. Tengo un plan para convertir estas islas en un patrimonio protegido, fuera del alcance de cualquier corporación, incluida mi familia. Sara lo miró con escepticismo, aunque había una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Por qué debería confiar en ti después de todo? Santiago bajó la mirada por un momento antes de responder. No te pido que confíes en mí. Solo te pido que me dejes demostrar que esta vez estoy de tu lado. La reunión comunitaria comenzó poco después, y Santiago, con Sara a su lado, presentó su propuesta. Explicó cómo planeaba usar sus contactos e influencia para garantizar la protección legal de las islas, así como la creación de una fundación que involucraría a los pescadores y residentes locales en la gestión sostenible de los recursos. Esto no es solo un proyecto ambiental, dijo Santiago, dirigiéndose a los asistentes. Es una oportunidad para preservar su forma de vida y proteger este lugar para las futuras generaciones. Aunque las reacciones iniciales fueron mixtas, la pasión en sus palabras comenzó a convencer a algunos. Pero no todo fue fácil. Los opositores, incluidos representantes de su propia familia y otras corporaciones interesadas, comenzaron a maniobrar para desestabilizar sus esfuerzos. Un día, Sara entró en la oficina improvisada que habían montado en el centro de la isla, con un periódico local en la mano. Están diciendo que todo esto es un truco publicitario para limpiar tu imagen, dijo, arrojándole el periódico a la mesa. Santiago suspiró, leyendo los titulares. Sabía que iban a hacer esto, pero no voy a detenerme. Entonces no te detengas, respondió Sara, sorprendida incluso por su propio tono. Si realmente quieres ayudar, vamos a necesitar más que palabras bonitas.
A pesar de los obstáculos, Santiago trabajó incansablemente junto a Sara. Llamadas a organismos internacionales, reuniones con políticos locales y protestas públicas se convirtieron en su rutina. Cada pequeño logro parecía fortalecer el vínculo entre ellos, aunque Sara aún mantenía una barrera protectora. Una noche, después de un largo día de trabajo, ambos estaban sentados en la playa, viendo las olas romper suavemente contra la orilla. «Nunca pensé que estaría haciendo algo así», dijo Santiago, rompiendo el silencio. Sara lo miró de reojo, un atisbo de sonrisa en sus labios. «Yo tampoco pensé que volverías aquí». Santiago la miró, su expresión seria. «No me fui porque quisiera. Me fui porque tenía que arreglar las cosas desde dentro». Sara suspiró, dejando que sus palabras se quedaran en el aire. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero esa noche, por primera vez, permitió que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su corazón. La lucha por proteger las islas estaba lejos de terminar, pero juntos, empezaban a creer que era posible. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, bañando las aguas cristalinas de los cielos con tonos de naranja y rosa. La brisa marina era suave, llevando consigo el aroma salado del océano y el eco distante de las aves regresando a sus nidos. Sara y Santiago estaban sentados en una colina con vista a la playa, un lugar que ambos habían llegado a considerar sagrado. La fundación estaba en marcha. El archipiélago ahora era un área protegida, gracias a sus esfuerzos combinados y al apoyo de la comunidad local. Los pescadores podían trabajar en paz, las aguas seguían cristalinas, y los ecosistemas vibraban con vida. Sin embargo, el peso de lo vivido aún permanecía en ambos, aunque más ligero con cada día que pasaba. «Es difícil creer que lo logramos», dijo Santiago, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. «Fue más difícil de lo que imaginé», respondió Sara, mirando hacia el océano. «Pero valió la pena». Santiago la observó de reojo. Había algo en su perfil, en la determinación serena de su rostro, que lo había cautivado desde el principio. Ahora, ese sentimiento era más fuerte, más claro. «Nunca hubiera podido hacerlo sin ti», confesó, su tono suave, pero lleno de sinceridad. Sara giró la cabeza para mirarlo. En sus ojos ya no había desconfianza, sino una calidez que lo hizo sentirse completo. «No fue fácil confiar en ti de nuevo, Santiago. Pero demostraste que te importa. No solo las islas, sino también, nosotros». Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Era un gesto simple, pero significaba todo. «Prometo que esta vez no te defraudaré». Sara sonrió, permitiendo que esa barrera final que había construido alrededor de su corazón se desmoronara por completo. «Ya no lo estás haciendo». El sol desapareció en el horizonte, dejando un cielo estrellado como testigo de su renacimiento. En ese momento, Sara y Santiago supieron que no solo habían salvado las islas, sino también sus propias almas, encontrando en el otro un hogar que no sabían que estaban buscando. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.